buenas noches, amados hermanos en Cristo. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más nos encontramos por este medio en la palabra, texto y contexto. Es de mucha bendición para cada una de nuestras vidas, un alimento espiritual que el Señor estos tiempos por estos medios nos otorga para que por nosotros podamos conocer más a Él y vivir a una obediencia. Esta hermosa hora que el Señor nos bendijo, les quiero compartir en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7. Del verso 1 hasta el verso 23 estaremos meditando. Pero con el título, el legalismo es el peor amenaza del Evangelio. Es el título. El legalismo es la peor amenaza del Evangelio. El legalismo es la peor amenaza del Evangelio. Con ese título. ¿Por qué el legalismo es la peor amenaza del Evangelio? Y debemos entender, ¿y cuánto daño nos puede hacer el legalismo? ¿Y cuánto daño hoy en día está haciendo en cada iglesia el legalismo? Quiero explicar, ¿qué es el legalismo? Muchos tal vez no entendemos. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es una enfermedad, es una plaga que mantiene a millones de personas alejados de Cristo e impide a muchos de los creyentes avanzar en la madurez en su vida espiritual. El legalismo es engañoso, que muchos pueden confundir con la verdadera santidad. Ese es el legalismo, amados hermanos. Y este punto, este título, el legalismo es la peor amenaza del Evangelio, estaremos estudiando a la luz de la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos capítulo 7. Ahí vamos a entender, pero es el legalismo. Recuerden, hermanos, el legalismo aleja a millones de personas de Cristo. El legalismo nos impide a todos los creyentes a avanzar en la madurez de nuestra vida espiritual. 3. El legalismo es engañoso. Pueden confundir muchos la verdadera santidad. Uno de los puntos vamos a resolver. Los legalistas intentan ganar el favor a través de su obediencia. Repito. Los legalistas intentan ganar el favor a través de su obediencia. ¿Qué dice el Evangelio de San Marcos capítulo 7? Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí vemos
¿Cómo son los fariseos, los legalistas? ¿En qué se estaban basándose ellos? Claro, el higiene es importante. El higiene es importante. Que nosotros es bueno lavarse las manos y comer los alimentos, es importante. Pero en este punto, en este pasaje, no estaba refiriendo sobre la higiene, sino estaba refiriendo sobre la higiene espiritual. En sus corazones de estos fariseos no estaba la santidad de Dios, sino en sus corazones, como más adelante, cuando Cristo les enfrentó, le dijeron: generación de víboras, sepulcros blanqueados. Es dura palabra que el Señor les dijo a ellos. Dejando la ley moral, dejando los ritos, Jesús les declaraba: ustedes son estos. Ustedes piensan escapar de la ira de Dios. Jesús les declaraba de esa manera. Pero en este caso, estos legalistas fariseos no estaban cumpliendo, ni mucho menos no estaban enseñando la ley de Moisés, sino que estaban enseñando. El versículo 5 dice: porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos. Eso es lo que estaban enseñando ellos, la tradición de los ancianos. Los fariseos pensaban que ellos, con la tradición, estaban guardando la ley de Dios. Hermanos, es el legalismo. El legalismo se busca el mismo yo. Yo obedezco. Yo con mi obediencia alcanzo el favor de Dios. Eso es lo que estaban haciendo estos fariseos. Pero el legalismo no ha muerto con los escribas y fariseos, sino aún continúan. Hoy en día, muchos hermanos están con la tradición del evangelismo. Es el legalismo, con una tradición del evangelismo. Y el Evangelio de Marcos narra que estos hombres más ponían la atención de las cosas externas. Como acabamos de leer, estos fariseos, estos escribas, se basaban a la tradición de los ancianos, a la tradición de los ancianos. ¿Cuánto nos puede alejar nuestras tradiciones si nosotros no nos abasamos a la palabra de Dios? Hoy en día, en muchas iglesias vemos esto. Hay muchos pastores, yo que sé, pueden decir: mi iglesia yo quiero que sea legalista en vez de ser un mundano. Eso le decimos hoy en día. Los legalistas dicen esto: el legalismo, yo trato de ser aceptado por mi obediencia, pero el evangelio es de otro. El evangelio dice: yo obedezco porque ya fui aceptado. El evangelio dice: yo obedezco porque ya fui aceptado. Y el legalismo dice: yo trato de ser aceptado por mi obediencia. Hermanos, el evangelio nos lleva a una obediencia, a vivir en una obediencia, en la santidad. Porque Cristo nos apartó, nos dijo: ustedes son santos, santos apartados para hacer las buenas obras para nuestro Señor. Y estos fariseos más se enfocaban en las cosas externas, ni siquiera en la palabra de Dios, sino en las tradiciones de los ancianos. Y mucho cuidado debemos tener a imponer las tradiciones a la iglesia de Cristo.
Esto debemos tener mucho cuidado. Y también mucho cuidado que nosotros también estamos en una iglesia bíblica, en una iglesia que se predica la palabra de Dios, y tú por tu capricho o por tu rebeldía o algo quieres imponer y te vas a otras que satisfacen tu carne, tu necesidad para que tú seas bien, ahí es lo que te vas a volverte un legalista, un legalismo te vas a volverte en ahí. Jesús les responde, le dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí quiero detenerme. Estos fariseos, estos escribas fariseos, al ver la tradición, las cosas externas, están que juzguen. Pero Jesús no ve en las cosas externas, sino ve Jesús el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? De nuestro corazón más adelante vamos a resolver qué cosas salen de nuestro corazón, qué es lo que ensucia, qué es lo que afecta, qué es lo que puede herir a nuestro prójimo y qué es lo que nosotros que somos creados a imagen y semejanza para su alabanza, para la adoración de Dios, cómo nosotros nos podemos revelarnos. Y vamos a entender más adelante, también dice el corazón es perverso, es engañoso. Por eso Jesús le dice, bien, hipócritas. Hipócritas es doble, estás bien con el otro y lo que te conviene y lo que no te conviene, ahí estás, dos oposición, hipócritas, podemos decir un doble cara. Hipócritas dice, por fin, Isaías profetizó de estas cosas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El legalismo busca su aceptación por su obediencia. Eso debemos entender, hermanos. Busca la aceptación de Dios por su obediencia. Por eso dicen el legalismo, yo trato de ser aceptado por mi obediencia. Yo soy aceptado por mi obediencia. Pero el evangelio es otro. Yo obedezco porque ya fui aceptado. Nosotros que somos recibido la gracia, nosotros obedecemos, hacemos las buenas obras, porque nosotros ya hemos sido aceptados. Pero el legalismo busca de sí mismo, desde el mismo yo. Pero la Biblia dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso, es incurable, está afectado. Entonces estos fariseos, al decir Jesús la profecía de Isaías, que se cumplió en el ministerio de Jesús, cuando está declarando, bien de ustedes, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿A qué quiero llegar, hermanos? Pueden ser cosas externas, pueden ser tradiciones, pueden ser muchas cosas, pero eso no nos puede dar una aceptación delante de Dios. No podemos ser aceptados. Eso debemos entender. Sino más bien eso nos aleja de Dios. Eso debemos entender nosotros hoy en día, que nosotros todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Si no estaría Dios en nuestras vidas, nosotros nada bueno podemos hacer si no está Dios en nuestras vidas, y mucho menos no podemos vivir una vida de obediencia y con temor.
Pero el legalismo, ¿cómo nos puede afectar en la madurez, hermanito, en la madurez de tu vida espiritual? ¿Cómo te puede afectar? Déjame darte una ilustración. Supongamos todos los creyentes, en la mañana nos levantamos y damos una lectura de la palabra del Señor, oramos al Señor y tal vez con el fin decimos, ahora sí, Señor, ya he dado lectura de tu palabra, he orado, Señor, ahora yo quiero que tú me protejas. Eso podemos decir, eso es un legalismo. Eso es el legalismo. Nosotros nada podemos imponer, porque todas las cosas que nosotros hacemos es porque Dios está obrando en nuestras vidas. Y nosotros nada no podemos acondicionar con tal de leer, orar a Dios. No podemos acondicionar a Él. Solamente decirle, Señor, que se haga tu voluntad este hermoso día en mi vida. Es por tu gracia y misericordia. Pero el legalismo dentro de la iglesia, los hermanos, así están. Y eso le está impidiendo a crecer, en madurar en su vida espiritual. Nosotros suficiente tenemos y debe descansar todas nuestras vidas, todo nuestro pensamiento, nuestros planes en la suficiencia del amor de Cristo. Por eso, si nuestro corazón no está lleno del amor de Cristo y cualquier cosa externa que podemos hacer sin la devoción de nuestro corazón, de nada nos sirve. Ese es legalismo. Ese es el legalismo. Pero nosotros somos aceptados porque el Señor nos aceptó tal como somos y por esa causa nosotros obedecemos. Es la respuesta de la gracia que en nuestras vidas, que Dios derramó en su Hijo Jesucristo, eso es la respuesta que nosotros vamos hacia la obediencia, a vivir una vida de santidad. Por eso en el Evangelio de Marcos, estos judíos miraban las cosas externas. ¿Por qué tus discípulos, Señor, Rabí, maestro, por qué no lavan sus manos y están comiendo sin lavar sus manos? Estaban siguiendo una tradición, pero sus corazones de estos fariseos, de estos escribas, estaban lejos de Dios. Uno de los comentaristas, William Barclay, erudito del griego, dice que un rabino, un maestro de la ley, cuando iba al templo, no conocía a su familia que estaba en la calle, hermanos. Fíjese, no conocía a su familia que estaba en la calle, porque para él al salir de su casa era un hombre muy santo, piadoso, y toda la gente, para que pueda mirar con asombro, es un hijo de Dios, es un profeta de Dios. Estos han sido, hermanos, unas tradiciones que imponieron los rabinos, los fariseos, y esta tradición estaban siguiendo no la ley de Moisés que les ha dejado, solamente para hacer prevalecer lo que ellos pensaban, agarraban la ley de Moisés, pero no estaban siguiendo la ley de Moisés. Estos hombres buscaban el favor de Dios desde el yo, con todas las tradiciones. Es legalismo, hermanos. El versículo 7 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ve? ¿Qué dice Jesús? Ustedes en vano me honran. Honrar es valorar. En vano.
enseñando ustedes con doctrinas mandamientos de hombres. De estos fariseos escribas, en su corazón no estaba el amor de Dios, sino ellos buscaban a través de las cosas externas, a través de las obediencias, a través de rituales, a través de la obra social, buscaban el favor de Dios y alcanzar el favor de Dios. Es el legalismo. Y nada nosotros no podemos hacer, nada bueno, si no está Dios en nuestras vidas. Pues dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué está declarando Jesús? Ustedes, dejando el mandamiento de Dios, se han aferrado a la tradición de los hombres. ¿Cuántos nosotros hoy en día vemos? Hay muchas tradiciones dentro de la iglesia. Que el Señor tenga misericordia. Podemos ver en nuestra persona, hay muchas tradiciones y todos nosotros tenemos esas tradiciones, la católica romana, tenemos esas tradiciones, pero aún así el Señor nos está guiándonos por su amor y gracia y su voluntad y misericordia. Todos tenemos una tradición. Por eso Jesús le está diciendo, ustedes han dejado el mandamiento de Dios y ustedes han aferrado a las tradiciones, a las costumbres de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y así es otras muchas cosas y semejantes. El versículo 9 dice, les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Ustedes han invalidado que el Señor, mi Padre, que les ha mandado. Entonces, ahora, invalidando estas cosas, ustedes han puesto sus tradiciones. Ese es el peor enemigo del Evangelio. Por eso el peor enemigo del Evangelio, el legalismo, es la peor amenaza del Evangelio. ¿Por qué, hermanos? El legalismo, ¿cuánto daño nos puede hacer? ¿Cuánto daño nuestro propio yo nos puede alejar de la gracia de Dios, la suficiencia de Dios? Hay muchas cosas que nosotros tal vez podemos imponer, acotar muchas cosas, y esas cosas, ¿cuánto nos puede alejar? Que tú y yo descansamos en la suficiencia del amor de Cristo. Confiar en Él, vivir en Él y aferrarse a Él. ¿Y cuántos hoy en día también, como dicen, ¿no? Ustedes bien han invalidado el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones? Ustedes piensan que con las tradiciones que están haciendo, piensan que ustedes que puedan alcanzar el favor de Dios. Les pregunta eso. Bien. Hoy en día miramos en el mundo entero, hay mucha religión, muchas tradiciones, rituales, mandamientos de hombres, muchas dogmas, miramos en el mundo entero, y la gente esclavizada. Tienes que hacer esto, tienes que hacer estas cosas, tienes que hacer para que tú seas aceptado delante de Dios. Por ejemplo, hoy en día vemos la teología de la prosperidad. Si tú no diezmas, si tú no das, tú no vas a entrar en reino de los cielos. Y vemos también
Hay muchos. Si tú no guardas el día sábado, entonces tú no puedes entrar al reino de Dios. Piensa que las tradiciones, los rituales de esas cosas eso nos lleva a cumplimiento de nuestra salvación, la vida eterna. No. Hay muchas sectas hoy en día. Nosotros debemos estudiar la Biblia y debemos aferrarnos a la Biblia, a la palabra del Señor. No debemos seguir las tradiciones, los mandamientos de hombres. Por eso el legalismo, hermano, a muchos de los hombres mantiene alejados de Cristo. Y también a muchos de los creyentes, hermanos, a muchos de los creyentes les impide avanzar en la madurez de su vida espiritual. Y muchos confunden. El legalismo hace confundir muchas veces la verdadera santidad de Dios. Eso debemos entender, hermanos. El versículo 10 cuando dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Qué quiere decir irremisiblemente? El quinto mandamiento de Dios, la ley de Dios, era honrar a nuestros padres. Pero el versículo 11 dice, pero vosotros decís, Jesús le dice, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Quiero explicarles, hermanos. El mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento de la ley. Entonces, cuando aquí habla, el que maldiga al padre o a la madre, el que da ofensa a su papá, a su mamá, entonces este hijo debe morir irremisiblemente. ¿Qué quiere decir irremisiblemente? Sin perdón de papá y de mamá y sin perdón de Dios. Según la ley, era la ejecución. Era la ejecución. Y hoy en día, miramos cuántos hijos no honran a sus padres, no valoran a sus padres. ¿Cuántos? Si estaríamos en la ley de Moisés, ya cuántos ya desaparecidos de este mundo, ya cuántos jóvenes. Pero todas estas cosas, gracias a nuestro Señor Jesucristo, todos los rituales, todas las cosas que Él cumplió de una y sola vez, extendiendo su mano en la cruz, derramando su sangre preciosa. Gracias. Esa obra que hizo Cristo por nosotros. Y los judíos han cambiado como algo más hermoso han cambiado. Parece hermoso como en el huerto del Edén. Cómo lo cambió el enemigo, el Satanás, a Eva para que pueda disfrutar de esa fruta tan deliciosa. Así lo cambió también, buscando de ellos más para su beneficio. ¿Qué quiere decir corbán? Es una palabra hebrea. Quiere decir que sus hijos habían ya dedicado sus bienes a Dios y no podían ya ayudar a sus padres, y según ellos con eso estaban cumpliendo el quinto mandamiento. Fíjese, hermano, cuando dice corbán, la responsabilidad del hijo era esto, que todos sus bienes le había ya, puede dedicar para el Señor, para su alabanza, para su obra, para todas las cosas, para el Señor. Entonces, con eso ya
estaba ya cumpliendo el hijo el quinto mandamiento de honrar a sus padres. ¿Cómo algo lo han cambiado estas cosas, esas tradiciones? Pero la Biblia es clara. Y de todo el Deuteronomio, honra a tu padre, a tu madre, honra a tu padre, a tu madre. Efesios capítulo 6, honra a tu padre, a tu madre, tendrás larga vida y serás próspero. Es la bendición de Dios. ¿Y qué estaban haciendo aquí? Es corbán, cuando dice, es corbán, que quiere decir que mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Es decir, yo todos mis bienes lo voy a dedicar a Dios. Al Señor lo voy a dedicarle. Entonces, esta dedicación para el Señor y a todas esas cosas es para el Señor. Entonces, en vez de ayudarte, papá, mamá, a ti, al Señor voy a dedicarle todo y para el Señor que trabaje todo. Entonces, con eso ya estoy cumpliendo el quinto mandamiento. Bonito suena, pero no es así. Pero ¿cómo Jesús le declara eso? Ustedes han cambiado con mandamiento de hombres, dejando el mandamiento de Dios. Las tradiciones, las costumbres, esas cosas nos llevan a qué entender, amados hermanos en Cristo. ¿Cómo entendemos hoy en día esas cosas? ¿Cómo nos podemos entender esta bendita palabra del Señor? Por eso estos judíos fariseos legalistas, en vez de acercarle al pueblo de Dios, más les alejaba, imponiendo tradiciones, imponiendo mandamientos, imponiendo las obediencias, así para que ellos, ni siquiera ellos mismos ni obedecían. Por eso Jesús declaraba a ellos, decía, ustedes no dejan entrar al reino, y ni ustedes no van a entrar. Así les declaraba Jesús. ¿Cuánto daño nos puede hacer el ser legalismo? ¿Y cuánto daño hoy en día a la iglesia de Cristo está haciendo estas cosas? Y nosotros no debemos caer en estas cosas, hermanos. Nosotros obedecemos porque ya somos aceptados en Cristo. Porque nuestro corazón, nuestro hombre interior se deleita en el Señor. Pero si tú estás haciendo estas cosas todavía, buscándote el favor de tu obediencia y alcanzar e imponer todos tus planes, tus metas, todas las cosas que tú quieres, estás cayendo en una trampa engañosa del legalista. Estás cayendo en eso. Porque nuestras vidas está en las manos de nuestro Dios. Él sabe lo que hace. Y nosotros debemos ser cada día más y más, tener esa confianza absoluta en nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú vas a fallar, cuando tú vas a pecar, cuando tú vas a caer, el legalismo, el Satanás engañoso, legalismo te va a decirte, ¿sabes qué? Tú has fallado sabiendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios has fallado. Pero para eso hay remedio para todos los que están en Cristo. Cuando tú fallas, te sientes medio, un miserable delante de Dios, triste, agonía, porque así somos los cristianos. Pero hay muchos que abrazan el pecado, son normal. Por eso, hermanos, debemos entender este legalismo, cuánto daño nos puede hacer, cuánto daño nos puede impedir una madurez espiritual de avanzar a los creyentes. Y cuánto daño este legalismo está escondiendo a todas las personas para que vengan a Cristo. El versículo 12 dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Ahí le explica,
y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús le dice, ustedes están invalidando con sus tradiciones. Ese es bueno, bonito suena, ¿no? Por ejemplo, hoy en día podemos decir, no, porque mis padres viven lejos, no les apoyo porque viven lejos. En vez de apoyar a ellos, mejor doy al Señor y el Señor los bendice donde siempre que vayan. Suena bonito, pero no estamos cumpliendo el mandato de Dios. Honrar a nuestros padres es dárselo. Como ellos cuando éramos niños nos dio todo su tiempo, su amor, su dedicación, y la misma cosa también los hijos deberían hacer. Pero estos fariseos estaban invalidando la palabra de Dios. ¿Con qué? Con sus tradiciones, transmitiendo muchas cosas semejantes a ellos y llamando así a toda la multitud. Les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en el que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. En segundo punto quiero hablar, hermano. El legalismo, primero, hermanos, los legalistas intentan ganar el favor a través de su obediencia. 2, los legalistas no descansan por fe en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 19 estamos leyendo, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Jesús explica, ustedes de las cosas externas y genes tienen más cuidado de esas cosas, pero eso es lo que no afecta a tu prójimo. Eso no afecta para nada, sino lo que afecta es lo que sale, que está dentro de nuestro corazón. Por eso estamos leyendo el versículo 7, la profecía. Jesús dijo, viendo ustedes, profetizó Isaías, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Los legalistas, hermanos, no descansan por fe en nuestro Señor Jesucristo. No descansan, sino ellos están más aferrados en las cosas que ellos hacen. Ese se lo da más importancia a lo que ellos hacen. Ese es el ganarse el favor. Descansan en el mismo yo. Yo hago, yo voy a hacer, yo obedezco. Nos podemos a recordar que cuando dos entraron a orar, un fariseo y un publicano, ¿cuál fue la oración de este fariseo? El fariseo dijo, Señor, yo oro 3 veces al día, yo diezmo, yo doy todo de ti, todo de yo. Pero el publicano dijo, Señor, ni siquiera mi rostro puedo levantar a los cielos porque soy un pecador. Y Jesús le dice, ¿cuál de los dos su oración tuvo respuesta? Del publicano, claro que sí, se humilló. Pero el legalista de fariseo, todo yo. Ese es hoy en día
Puede pasar en muchos de nosotros los creyentes, puede pasar eso. Podemos menospreciar a la iglesia. Yo estoy obedeciendo a Dios, yo estoy haciendo estas cosas, yo hago estas cosas, entonces yo estoy alcanzando más el favor de Dios. Entonces con eso nos lleva a hacer ya un legalismo y menospreciar a los hermanos. Pero ¿qué dice la Biblia? Si tu hermano ha caído, ha tropezado, levántale, restáurale. Ustedes sean alegres, alégrense todos. Si tu hermano está pasando necesidad, está en agonía, lloren juntamente. Eso nos enseña el Evangelio. El legalismo no va a decir eso. A la vista por tu pecado, hermanita, estás enfermándote. Habrás hecho algo. Es un legalismo. Como los amigos de Job. A la vista, Job, tú has pecado. ¿Qué has hecho contra Dios? Arrepiéntete. El Señor es misericordioso. Y utilizan la palabra de Dios. Hoy en día también. Y nosotros no sabemos cuál fue la condición, cuál es la voluntad de Dios que está haciendo la hermana en su vida. Y por qué está sufriendo de esa manera, porque Dios conoce y nos conoce a cada uno de nosotros. Nos quiere tener el Señor que nos tenga. Sea enfermo, pero que nos tenga, porque Él sabe. Entonces un legalista, un hermano, por su obediencia, hermano, mira, yo vengo a la iglesia los domingos nomás, vengo todos los domingos a la iglesia, no me falta una vez, mi ayuno, mi oración, mi diezmo, y puntual. Hermanita, no estás orando, no estás ayunando, no estás diezmando, hermanita. ¿Qué te pasa a ti, hermanita? Por eso el Señor no te bendice. Mira, yo estoy alcanzando el favor cuando yo estoy haciendo estas cosas. Ahí caemos a la trampa del legalismo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Todo lo que hacemos y todo lo que somos es por la gracia de Dios. El Señor nos impulsa para hacer estas cosas, no de nosotros mismos. Por eso el legalismo, ¿cuánto nos puede detener, avanzar para nuestra madurez de nuestra vida espiritual? Y debemos salir de ahí. El legalismo, hermano, es enorme. Si vamos a entender del mismo yo, entonces tú vas a sentirte un hombre muy legalista, aunque se estén en la fe. La suficiencia y el amor de Cristo vas a negar y vas a querer obedecer de tu mismo yo. Entonces ahí no estás ya en la gracia, no estás ya que has conocido ese evangelio que te dio su salvación gratuitamente, y todo lo que haces viene del Señor, y tú quieres imponer muchas cosas a tu vida. El versículo 19, por eso nuestro Señor Jesucristo dice: ustedes muchos se preocupan de las externas, pero lo que contamina es lo que sale dentro. ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que hay? El versículo 20 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. 1. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Eso hay dentro del corazón. Y nosotros debemos entender eso. Eso hay en nuestro corazón. ¿Cómo podemos sacar eso? ¿Cómo puede sacar un legalista eso? ¿Cómo podemos sacar esas cosas? Nosotros no podemos sacar por nuestra obediencia, por hacer cosas buenas, o rituales, estrategias. ¿Cómo? No podemos sacar. Hoy en día, ¿cuánto daño ha hecho la psicología al Evangelio? Ha hecho mucho daño, hermanos. Eso debemos entender, mucho daño.
La psicología, que tú eres lo máximo, tú eres todo, tú vas a poder. Pero el Evangelio, la palabra de Dios nos habla que tú eres un miserable. Estás en tus delitos y pecados, porque en tu corazón están estas cosas. Y tu corazón es perverso y tu corazón está incurable. La palabra perverso es incurable. La cura es Cristo solamente. Pero cuánto daño ha hecho hoy en día la psicología a la sana doctrina del Evangelio. Solamente hay una cosa que el Señor, para que pueda restaurar en cada corazón y quitar todas estas cosas que está en el corazón del hombre. ¿Cuál es? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Si tú te arrepientes y crees en Jesús, tu vida será transformada, será limpiado y serás perdonado. Tus pecados pasados serán perdonados y tus pecados presentes y los pecados que vas a cometer en el futuro. El Señor lo pagó por completo. Estas cosas hay en el corazón del hombre, por eso dice, estas cosas hay, y estas cosas lo que va a infectar a tu prójimo. Esto es lo que os va a ensuciar a tu prójimo. Entonces estos fariseos tenían en su corazón estas cosas. Y muchos hoy en día también tal vez tenemos estas cosas. Y debemos arrepentirnos. Y debemos llenar de la suficiencia del amor de Cristo, debemos llenar nuestras vidas. No trabajando de nuestros propios el yo, haciendo las cosas el yo, no, sino debemos llenarnos con el amor de Cristo. Y debemos mirar a Él. Y todo lo que hacemos nosotros, todo lo que somos, es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Por eso Jesús le dice, porque dentro de ustedes, dice, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios. Estos salen. ¿Se recuerdan, amados hermanos, cuando le trajeron a la mujer adúltera? En el acto la encontraron y mediante la ley esta mujer debe morir a pedradas. A pedradas debe morir. Pero Jesús, conociendo la intención, el corazón, dejando las cosas externas, dejando los rituales, dejando los mandamientos, todas esas cosas, le dijo simplemente una palabra: el que está sin culpa de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, con esa evidencia podemos entender que estas cosas, el adulterio, los pensamientos, la fornicación, los homicidios, eso había en estos hombres en aquellos tiempos. Eso había. Para que todas estas cosas salgan de todo nuestro corazón, de ahí que salgan todo, debe ser llenado del amor de Cristo. Solamente Cristo nos va a llevar a amar, aún peor, que nos ha hecho mucho daño en el pasado. Pero cuando tú vengas a Cristo, vas a amar, vas a orar, vas a ayunar por ese tu prójimo, por ese tu vecino, no sé yo qué sé. Porque este amor que el Señor va a derramar en tu corazón va a ser un amor, ni siquiera ninguna medida de las cosas en esta vida que poseemos tú y yo no puede disminuir, porque es un amor lleno y completo. Por eso los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la soberbia, la insensatez, estas cosas, dice, todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Jesús le resume, contaminan al hombre estas cosas. Entonces los legalismos, hermano,
buscan primeramente de ser, buscan, intentan de ganar el favor a través de su obediencia. Es el legalismo. El segundo, los legalistas no descansan por fe en nuestro Señor Jesucristo. No descansan ellos, sino ellos están en el yo, el quehacer. Eso están ellos. Pero la gracia del Señor, cuando descansa en nuestras vidas, eso es lo suficiente y lo basta, amados hermanos. Y lo basta. Nuestro Señor Jesucristo, a pocos días después de esta confrontación con los fariseos, está queriendo decirse enseñanza. ¿Sabes qué? Yo he venido a darles vida en abundancia. Ustedes nada tienen que hacer, solamente ustedes tienen que creer en mí, tienen que confiar en mí. Porque los rituales, todas esas cosas que ustedes hoy están practicando, porque los fariseos, los ancianos, perdieron la interpretación de los rituales. ¿Por qué perdieron? Ellos más se basaron en las cosas externas, pero estos rituales apuntaban en la curación, en la curación del cada corazón que nuestro Señor Jesucristo que iba a pagar a pocos días nomás en la cruz. Podemos ver Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, verso 5. Zacarías capítulo 3, verso 5. Zacarías capítulo 3. Después dijo: pongan mitra limpio sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿A quién le está poniendo esto? Al sacerdote Josué. Una profecía. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Hermanos, es la profecía de Zacarías al sacerdote Josué, y Josué es Jesús. Significa: a ti te voy a dar. Entonces, estos rituales, los ancianos no podían entender, han cambiado. Entonces, estos apuntaban a las cosas más internas, la purificación del corazón. En Colosenses capítulo 3 podemos ver ahí la purificación del corazón, que antes éramos circuncidados mediante la ley, pero ahora somos circuncidados ya en el corazón, la lo llevamos ya. Hermanos, quiero concluir. El legalismo es esto. Es el monstruo del legalismo, nos vuelve orgullosos y arrogantes. El legalismo nos vuelve inseguros, al mismo tiempo el legalismo nos aleja de Jesús. Hermanos, guárdate del legalismo. El amor de Cristo necesitamos para avanzar en santificación, no de legalismo, hermanos. El mensaje del Evangelio necesitamos, cuyo centro es nuestro Señor Jesucristo. Tú no eres aceptado y bendecido por tu obediencia, amado hermano en Cristo. Tú no eres, sino por la gracia de Dios ya fuiste aceptados en Cristo, porque de Él y para Él son todas las cosas. Que Dios me los bendiga, amados en Cristo. Yo sé que con esta pequeña
estudio de la palabra del Señor nos hace entender cuán amor tiene el Señor para cada uno de nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Amén.